Hoy vamos a hablar sobre la carta de Pablo a Tito. Esta carta se escribió después de escribir la primera carta a Timoteo. Después del primer tiempo de prisión del apóstol Pablo, se escribió esta carta, aunque hay algunos comentaristas que dicen de que esta carta se escribió antes de escribir las dos cartas a Timoteo. Si eso fuera cierto, que fue escrita la carta antes de escribir las dos cartas a Timoteo, estaríamos hablando más o menos del año 59, el año 60 más o menos de su escritura. Pero lo que más se maneja es la segunda teoría, que se escribió en medio de las dos cartas a Timoteo. Y fue escrita por Pablo específicamente. Se le llama cartas pastorales a las cartas que van dirigidas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, la carta de Tito y la carta a Filemón, una carta que también ya estudiamos. Antes de entrar en detalle, quisiera mencionar algunas cosas que consideré importantes mencionar, aunque no va a ser el centro del enfoque esta noche. Como las cartas son puramente pastorales, voy a tratar de enfocarme en lo que en sí es la iglesia, que es algo que resalta el apóstol Pablo. Lo primero que quiero mencionar es el contraste que existe. Cuando digo contraste, es cuestión de características entre Timoteo y Tito. Y una de ellas es que por la forma en que le escribe el apóstol Pablo a Tito, pareciera de que Tito es un tanto más fuerte de carácter. Incluso se considera que físicamente era un poco más fortachón, ¿verdad? Por la forma en que le escribe. Y de hecho, gozaba de muy buena salud, porque así como era Pablo con sus hijos espirituales, como le llamaba él, seguramente si hubiese padecido de alguna enfermedad, le hubiese dado consejo como lo hizo con Timoteo. Usted recuerda que le dijo, a causa de tus frecuentes enfermedades, y le da ciertas indicaciones. Pero con Tito no lo hace. Entonces se considera de que Tito gozaba de buena salud, al menos en el tiempo en que se le escribe la carta. Una de las cosas es de que se menciona y ahí nos vamos a centrar bastante, es en el hecho de que él en la carta, aunque son 3 capítulos, pero es tremendamente, hermanos, sinceramente tiene mucha riqueza. El apóstol se centra en las cualidades de una iglesia ideal. Eso es lo que el apóstol Pablo plantea a Tito, y lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas bien importantes a mencionar es de que algunos comentaristas, algunos exégetas dicen de que el apóstol Pablo, cuando empieza a escribir, como ejemplo, primera y segunda de Tesalonicenses, habla mucho de la segunda venida de Cristo Jesús. Y pareciera, dicen ellos, que conforme el tiempo, conforme él va madurando, pues va dejando un poco el hecho de hablar de la segunda venida de Cristo. Pero eso queda un tanto afuera, porque aquí en la carta que le escribe a Tito, que es una de las últimas cartas, él aborda nuevamente la venida de Cristo Jesús. Y a propósito, ¿cuántos esperan o esperamos la segunda venida de Cristo Jesús? Amén. Es nuestra esperanza, y el apóstol Pablo no desmayó en eso, como algunos dicen, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el capítulo 2. Él habla acerca de la segunda venida de Cristo. Algo bien importante también hacer notar con
con Timoteo y Tito es de que Timoteo fue circuncidado y Tito no fue circuncidado. Algún propósito tenía el apóstol Pablo y el Espíritu Santo con guiarlo a hacer esto, ¿verdad? Porque Timoteo fue circuncidado por el apóstol Pablo, pero sin embargo Tito no, y siendo su discípulo, ¿por qué no? ¿Verdad? Y se debe a que el apóstol Pablo creía lo correcto con respecto a la circuncisión en su momento, que la circuncisión física no sirve para salvación, ¿verdad? Pero cuando se empezó a difundir el evangelio, algunos judíos que se habían convertido a Cristo Jesús decían, bueno, guardemos la circuncisión. Y los gentiles decían, bueno, pues no guardemos la circuncisión. Y entonces viene el apóstol Pablo y por cuestiones de conciencia en su momento viene y circuncida a Timoteo, pero no lo hace con Tito. Es también importante mencionar que Tito era griego, era gentil. Timoteo era judío, hijo de una madre judía y un padre griego. Ok, ahora sí, entremos de lleno a lo que con la ayuda del Señor vamos a estudiar esta noche. Y lo primero es que la iglesia es una organización. La iglesia es una organización. Y si la iglesia es una organización, por ende, debe ser ordenada. Debe existir un orden. Y eso es lo que trata de hacer el apóstol Pablo con Tito, ya que de hecho por eso lo dejó. Por eso dejó el apóstol Pablo a Tito en Creta, para que pudiese ordenar algunas cosas. Vamos a leer entonces Tito capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Algo bien importante anotar también, que solamente en las cartas pastorales el apóstol Pablo utiliza el término siervo. Casi en todas las cartas menciona el apostolado, pero en estas menciona siervo. Y era porque estaba dirigida a personas que estaban en las iglesias, no precisamente pastores, ¿verdad? Porque en el caso de Tito era alguien que estaba encargado de todas las iglesias que estaban en Creta. Por eso le menciona siervo de Jesucristo. Y luego en el versículo 5, Tito 1:5, vamos a encontrar de cómo debe de estar ordenada la iglesia. Dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses la deficiencia o lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esa fue la intención del apóstol Pablo con Tito, que él ordenase lo deficiente que había, porque habían problemas en Creta. Y vean ustedes, vamos a encontrar que la mayoría de iglesias donde el apóstol Pablo escribe eran para poder corregir algo, para poder animar. Y sucede que como las iglesias acababan de surgir, el evangelio de Cristo acababa de comenzar a difundirse,
lógicamente había muchos problemas y los problemas se daban porque en la iglesia no solo habían gentiles, también habían judíos. Entonces los judíos querían traer las costumbres judías, los ritos judíos al evangelio, y eso no era posible, pues ya se estaba viviendo en el tiempo de la gracia. Y sucede con Creta, que vamos a ver más adelantito cómo Creta realmente era un lugar donde había demasiado desorden. Vamos a ver las características de los cretenses, y habían que ordenar algunas situaciones en la iglesia. Y para ello el apóstol le dice que establezca ancianos. Vamos a ver las características que debían de tener los ancianos. Y vamos a leer del versículo 5 al 9. Vamos a ver si me lo comparten ahí los chicos. Capítulo 1, versículos 5 al 9. El siguiente versículo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución de rebeldía. Siguiente. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y vean, hermanos, algo bien importante de notar acá, y es importantísimo para el liderazgo, y es que usted no va a encontrar ahí cuestiones profesionales, exigencias profesionales, no se tienen. Son más exigencias de carácter. En la iglesia de Cristo, bueno, no solo en la iglesia de Cristo, en cualquier organización, en cualquier empresa, hoy se necesita gente de carácter. A veces hay muy buenos profesionales, pero son profesionales que carecen de carácter, y a la empresa no le interesa eso. A veces es mejor contratar a un mediocre profesional, pero con carácter. Se invierte en él y con el tiempo se tiene un buen profesional y una buena persona dentro de la organización. Y a como estaban las cosas en Creta, que era una situación tremenda, algunas cosas ya se habían llevado a la iglesia, era necesario entonces que aquel hombre o aquellos hombres que escogiera a Tito fueran hombres con estas características, que fueran hombres de carácter. Es algo bien importante. Otra de las cuestiones con respecto a la iglesia, lo primero es que sea ordenada. Lo segundo es de que la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Repito, la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Hoy vemos, hermanos, donde en muchas iglesias se ha dejado por un lado la palabra de Dios. A veces en algunos comentarios, algunas prédicas, ni se menciona la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nosotros no tenemos confianza en lo que creemos. ¿De dónde, hermanos, de dónde han salido las doctrinas? ¿De dónde ha salido lo que nosotros creemos? Sino solo de la palabra de Dios. Y de hecho, los que han cruzado CENFOC se recuerdan con respecto a lo que cree Ministerio de Pactos, y todo lo que cree el Ministerio de Pactos está dentro de las 5 solas. Y entre ellas está sola escritura. No podemos establecer ninguna doctrina si no está
basada en la palabra del Señor. Cualquier doctrina que esté fuera de la palabra del Señor tendría que ser una herejía. Y el capítulo 2 trata acerca de cómo la iglesia tiene que ser con respecto a la predicación. Y antes de entrar a detallar, quisiera recordar la definición de doctrina, una de las definiciones que aparece en el nivel 3 de Senfo. Y dice que doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideologías, incluso de políticos. Esa es una doctrina, es un conjunto de ideas básicas. ¿Qué cree usted, hermano? Creo en que soy perdonado solamente por el sacrificio y resurrección de Cristo Jesús. Yo creo en la segunda venida de Cristo. Yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Yo creo que la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Y comenzamos así todo lo que creemos. Eso es doctrina. Entonces, esa doctrina debe estar basada en la palabra del Señor. Y quiero que veamos algo bien importante en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a ver cómo, según el apóstol Pablo, cuál era lo básico para las iglesias. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, 1, de obras muertas, 2, de la fe en Dios, siguiente versículo, porfa, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Según conté yo ahí, 7 doctrinas básicas. ¿Cuántas de esas sabemos nosotros? Es decir, que podamos defender como iglesia. De esas 7, ¿cuántas conoce usted? Y eso es lo que le llama el apóstol, bueno, si es que el apóstol Pablo escribió Hebreos, que es lo que se cree, estas 7 doctrinas son doctrinas básicas que el apóstol Pablo le llama la lechita. Dice, yo no puedo continuar enseñando algo más profundo si ustedes no definen. Vamos a tener que volver a repetir nuevamente esas doctrinas, estas 7 doctrinas. Entonces lo importante que como iglesia podamos tener bien cimentado, hermano, la doctrina de lo que creemos según la palabra del Señor. La iglesia ha de enseñar la sana doctrina. Voy a tratar de leer todos los versos, a ver si nos da tiempo. Del capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok. Si el apóstol dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, eso significa que ya se movían doctrinas que no eran sanas para la iglesia. Por eso recomendaba, enseña la sana doctrina. Siguiente versículo, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Siguiente versículo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavos del vino, maestros del bien. Siguiente versículo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
Siguiente versículo. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Me llamó la atención que le dicen, bueno, escribe a los hombres que los hombres sean esto, esto y esto. Que las mujeres sean esto y esto y esto. Y luego dice que los jóvenes sean esto y esto y esto. ¿Qué significa, hermanos? Que la doctrina de la iglesia, que lo que creemos como iglesia, se aplica a cualquier edad. Hombres, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, señoritas. Y que por ende, hermanos, la palabra del Señor afecta nuestra conducta. Que las mujeres maduras enseñen a las mujeres jóvenes a respetar a sus maridos. Que los hombres sean sobrios. Bendita palabra del Señor, hermanos, que viene a marcar nuestra conducta. ¿Quiénes de ustedes han sido afectados en su conducta a través de la palabra del Señor? Todos. ¿Verdad que sí? Yo he escuchado decir a alguien a algunas personas decir, mire usted antes de ir a Cristo era pero mentiroso, algo así como los cretenses, ¿verdad? Alguien decía ahí que los cretenses no podían hablar sin mentir. Eran mentirosos, mentirosos, mentirosos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, la palabra del Señor transforma nuestras vidas. Versículo 6, por favor. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Siguiente versículo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Siguiente versículo. Palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí encontramos algo bien importante y es la congruencia. Congruencia en lo que creemos y cómo somos. En lo que hablamos de Cristo y cómo lo vivimos. Y el apóstol le dice, ¿sabes una cosa? El primero que tiene que dar ejemplo eres tú. Y luego todos los de la iglesia seguramente van a hacer lo mismo que tú haces. Para que la iglesia no sea, hermanos, no sea criticada. Debe haber congruencia en lo que decimos. Amén. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a Tito. Los jóvenes deberían de ser prudentes y le dice, sé tu ejemplo de ello. Y también, hermanos, en la iglesia habían, como era costumbre de la esclavitud en su momento, en la iglesia también habían siervos, esclavos, puramente esclavos, y también les escribe a ellos en el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. También para los amos, la palabra del Señor, hermano, se aplica en todo. Y con esto quiero explicar lo siguiente. Vean, hermanos, antes se hablaba de vida espiritual y de una vida secular. Y se caían en muchos errores con eso. Porque entonces algunas acciones se tenían fuera de la iglesia y el proceder dentro de la iglesia era otra forma de ser.
Y eso no es correcto. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros defendemos como doctrina, lo vivimos aquí, lo vivimos en el trabajo, lo vivimos en la universidad, lo vivimos en el colegio, lo vivimos estando solos, lo vivimos estando acompañados, y eso es congruencia. Pero antes decía, no, es que es en la iglesia. Entonces allá afuera sí. No, no se puede. Es que es la vida secular, no hay tal vida secular. Y ahorita viene a mi mente eso, hermanos, y cierto que no lo tenía en el bosquejo, pero voy a romper con la buena forma de hacer los bosquejos. Me recuerdo cuando se discutía respecto al sacerdocio universal, ¿verdad? Que eso es lo que se creía antes, de que una cosa era estar en la iglesia del Señor, otra cosa estar fuera en el trabajo, ahí se podía ser otra persona. Y vino alguien que defendía Martín Lutero defendía el sacerdocio universal. ¿Y qué era esto? Simple y sencillamente que donde yo estuviera, y independientemente que yo hiciera, fuera mecánico, abogado, carpintero, sacerdote, lo que fuera, yo era sacerdote de Cristo Jesús. Entonces le dijeron a Lutero, bueno, y si todos somos sacerdotes, entonces, ¿dónde están los altares para oficiar? Y él dijo, bueno, él trabaja en el banco, ahí en el banco, ahí está su altar, que oficia ahí como su sacerdocio. Ahí, y el estudiante, ok, en la universidad, ahí puede ejercer su sacerdocio. Y la mujer ama de casa, pues ahí en su hogar, ahí oficia su sacerdocio. Y esa es la verdadera forma, hermanos, de ser en Cristo Jesús. No tenemos tal vida secular ni tal vida espiritual. Los que estamos en Cristo vivimos una vida nueva. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Del modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y es en todo tiempo y en todo lugar. Deberíamos revisar entonces si hay algunas cosas que nos sentimos mal hacerlas aquí y no nos sentimos mal hacerlas fuera. Deberíamos de ver qué pasa ahí, ¿verdad? Y esa es una de las características de la iglesia, entonces, que se debe predicar la palabra, pero una palabra que no se queda solo hablada o escrita, sino que se lleva a la vivencia, se lleva a la vida práctica. Hemos visto entonces que la iglesia debe ser ordenada, por eso tenían que haber obispos. La iglesia debe tener una doctrina definida, creerla, vivirla, predicarla, enseñarla. Y lo otro es de que la iglesia debe de ocuparse en las obras. Y eso es lo que habla el capítulo 3. Muchos ha traído discusión esto con respecto a las obras. Incluso a algunos todavía creen que hay que hacer algunas obras para poder ser salvos o hacer obras para mantener la salvación, pero eso no es correcto. Hermano, entonces no tengo que tener obras. Sí, pero como se ha enseñado acá y como creemos de que las obras surgen como resultado de ser salvos. Por eso es un error cuando la gente le dice a uno, cuando uno le invita a venir a Cristo, le dice, mire usted, yo no puedo porque, mire que cuando yo corrija mi vida, entonces vengo a Cristo. Jamás lo va a hacer, jamás. Porque el ser humano cambia cuando Cristo Jesús entra al corazón. Ahí es cuando el ser humano tiene la capacidad de cambiar y dejar todo lo malo. Entonces las obras son necesarias en la iglesia y deben verse, pero las obras que son como resultado de tener una vida en Cristo Jesús. Y alguien podría decir, hermano, entonces, ¿qué pasa con las obras de la gente que no es cristiana? Eso es lo que el apóstol Pablo llama las obras muertas, es una obra sin fe. Y si quiere aprender más de esto,
o recordar más de esto, vaya y lea Santiago. Santiago confronta con esto. Y Santiago dice, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. Ok, entonces demuéstramela con tus obras. Pero son obras que van acompañados de la fe, porque ya hemos creído en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3. Para que la iglesia pueda realmente tener obras como frutos de vivir una vida en Cristo, es necesario que sea una iglesia que anhele, una iglesia ansiosa y una iglesia que esté dispuesta a aprender a hacer buenas obras. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1. Si me lo regalan por ahí, por favor. Dice el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Si nos detenemos un poquito acá, vamos a ver que está hablando de sujetarse a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, y dice que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, que son obras parecidas a estas, las obras que surgen como vivir en Cristo Jesús. Luego leemos el versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son tan buenas y útiles a los hombres. El verbo aquí ocuparse da la idea de que no le podemos dejar todo a Dios. Ciertamente son frutos de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, de vivir una vida nueva en Cristo. Pero se necesita estar consciente para poder sujetarse a los amos, sujetarse a la organización donde laboramos. Y todas las obras buenas que nos caracterizan como iglesia, se necesita tener conciencia de ello. Es decir, que hay participación de nosotros, el hecho de poder ocuparnos en las buenas obras, según el versículo 8, con el verbo ocuparse. Y luego el versículo 14 también nos da otro verbo y dice, y es el verbo aprender, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y está hablando de las obras que las personas de afuera quieren ver en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no es esta iglesia específicamente, de la iglesia general de Cristo Jesús. Alguien dijo por ahí que la gente a veces quiere escuchar a Dios, pero no quiere escucharnos a nosotros. Y es porque a veces esas obras como iglesia no las manifestamos. No sé qué día de la semana pasada acompañé a mi esposa al mercado. Mire, hermano, yo soy un tanto impaciente. ¿Quién de ustedes aquí sinceramente es impaciente? ¿Será que solo yo soy impaciente? Y me pasaron topando como dos personas, como dos docenas de personas, digo yo. Me pasaron topando y digo, Padre, si quiero paciencia voy a ir más al mercado. Y le aconsejo, hermano, ¿quiere usted ser paciente, aprender a ser paciente? Vaya al mercado. Y mejor si es domingo, tipo 11 de la mañana. Tremendo, de veras, ahí he aprendido paciencia. Entonces, las buenas obras es de ocuparse en ellas y es de aprender.
¿verdad? Si Dios nos llamó a ser respetuosos con nuestros amos y a tenerlos en gran estima, pues hay que hacerlo. Si Dios nos llamó a ser compasivos, misericordiosos, bondadosos, pues hay que hacerlo. Son buenas obras, son obras propias del cristiano. Y a veces es fácil ser misericordioso y compasivo con la persona que humanamente nos agrada, pero hay personas, como dice la palabra del Señor, que son difíciles de soportar y con ellas también debemos de aprender a ser compasivos, misericordiosos, que es una de las características de la iglesia ideal. Ya voy a ir concluyendo. Entonces las buenas obras constituyen evidencia de la salvación. No las hacemos para ser salvos, las hacemos porque ya somos salvos. Las buenas obras son provechosas para el presente y para el futuro. Por eso el apóstol Pablo escribe en la última parte del versículo 14, para que no sean sin fruto. Tito capítulo 3, versículo del 5 al 7. De hecho, leía el versículo 1, 8 y 14 y voy a concluir leyendo esos últimos 3 versículos. Tito capítulo 3, versículos 5 y 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esa es la confirmación de lo que acabamos de decir, que hacemos buenas obras porque ya somos salvos. No nos salvó Dios por obras de justicia que hayamos hecho, dice la palabra del Señor, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelamos más del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelamos más del Espíritu Santo, hermanos? ¿No le ha pasado a usted que cuando sale después de una administración, si se le aparece ahí el enemigo, usted lo saluda y dice, Dios te bendiga? Después dice, híjole, pero si este es mi enemigo. ¿Y sabe por qué? Porque ha salido de una atmósfera espiritual. Cuando uno está en la presencia del Señor, bajo la administración del Espíritu Santo, suceden un montón de cosas que uno no entiende, que no eran fáciles. Y uno dice, santo Dios, ¿verdad? Entonces, es a través de la regeneración del Espíritu Santo que uno logra alcanzar, hermanos, vivir una vida de buenas obras, de las obras que se mencionan. Versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Estoy leyendo ya el versículo 8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La situación en Creta era tremenda. Se decían un montón de situaciones con respecto a la doctrina, y por eso el apóstol le dice, tienes que ser enérgico, debes de exigir esto con firmeza en la iglesia. Y vean ustedes qué bendición que después de 2000 años estamos acá como Ministerio de Dios de Pactos, y seguramente ya no tenemos aquí a Tito, ya no tenemos a Timoteo, ya no tenemos a Filemón,
pero sí tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y seguimos teniendo las Sagradas Escrituras. Esto que fue escrito hace 2000 años, ahora ya está en nuestras Biblias y podemos leerlo una y otra vez, una y otra vez. Y lo hermoso de la palabra del Señor es que la palabra del Señor se aplicó allá en el Medio Oriente, allá por Asia, se aplicó en cualquier parte del mundo. El Evangelio de Jesucristo no deja de ser. Y razón tuvo Cristo Jesús cuando dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y como llevó vida la carta del apóstol Pablo a Creta, hoy la palabra del Señor sigue vivificando nuestros corazones. ¿Qué tal si se pone de pie y le decimos: gracias, Padre, por tu palabra? Y vamos a agradecer al Señor que nos permitió llevar el estudio de todas estas cartas escritas por el apóstol Pablo, y seguramente bendijo nuestras vidas. Buen Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, porque tu palabra no deja de ser. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has guiado como iglesia. Ya no somos 120, ya no somos 5120 como a los principios de la iglesia. Padre, somos millones de millones que honramos tu nombre, que hemos sido lavados por tu sangre. Y gracias, Padre, porque el Ministerio de Pactos es parte de esa iglesia que ama tu nombre, glorifica tu nombre, una iglesia que se esfuerza, maravilloso Dios, por vivir una vida llena de buenas obras que den a conocer tu nombre a todo aquel que no ha creído en ti. Rogamos nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos guíe, nos capacite, maravilloso Dios, a través de su regeneración, para poder ser mejores cristianos cada día, maravilloso Dios, poder imitarte, poder hacer de acuerdo a tu palabra. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.